Si hay un momento en el cual de verdad tienes que pensar antes de actuar, es cuando te enfrentas a un pleito. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Ya jueves. Jueves, sí. Estamos conversando estos días sobre la virtud poderosa. Hemos dicho es provechosa, la provechosa virtud de saber pensar antes de actuar, de pensar antes de actuar. Y creo que es este concepto bíblico en el cual rechazamos la impulsividad y pensamos las cosas antes de hacer algo. Abrazamos ¿qué te he dicho yo? ¿Qué es lo que le pide a los ancianos y a las ancianas? Sobriedad. Sobriedad. Abrazamos la sobriedad. Ojalá que no abracemos la soberbia. Mira, y entre más lo pienso, sobriedad, una forma de definirlo sería cuando no sos controlado por nada, por nada externo. En este caso, específicamente por las emociones. Sí, por las emociones y por algunas, yo no voy a decir como decía mi papá, pero algunas iniciativas que algunas tiene. Decilo porque nosotros nos lo dijo un montón de veces. Mi papá tenía una frase, decía, hay gente que tiene iniciativa, eso es bueno, pero hay otros que tienen iniciativa de tonto. Sí, él no te decía así, no tengas iniciativa de tonto, así no decía. A mí me decía, si vas a pensar, si vas a hacer algo pensado, pensalo bien, ¿verdad? Porque algunos creemos y acertadamente que hay que actuar sobre algunas cosas. Sí. Pero hay que actuar bien. Que quizás, no sé si vamos a tener el tiempo, pero quizás mañana debemos tratar de poner un poquito el equilibrio, porque tú sabes que por otro lado no estamos planteando que todo tiene que ser un análisis profundo, ¿verdad? Dijimos, mucho análisis. Sí, es parálisis. Produce parálisis. Sí, no debe ser eso, ¿verdad? Pero por otro lado, como hemos aprendido todos estos días, si nos apresuramos para algunas cosas, si nos apresuramos para hacernos ricos, si nos apresuramos porque la presión nos está sofocando y algo hay que hacer tan pronto como sea posible. Si nos apresuramos para hacer voto delante de Dios, dijimos ayer que estábamos hablando de Jefté, o como vamos a aprender ahora, Proverbios capítulo 25, estoy buscando el pasaje, Proverbios 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Sí. Entonces vamos a aprender ahora que hay una parte de meternos donde nadie nos está llamando, hay un pleito. Bueno, es cuando estás diciendo el otro mensaje, pleito ajeno. Sí, pleito ajeno, pero a veces la otra persona ni siquiera quizás a veces nos ha provocado, quizás a veces no nos ha provocado, pero yo tengo ganas de pelear, vaya. Sí. Entonces, qué lío correr a pelear cuando podrías llevar las cosas en paz. Mira, qué tremendo, y otra vez, como lo hemos dicho a lo largo de la semana, cuando esto se convierte en una característica de tu personalidad o es parte de tu carácter, que ser una persona que agarra el pleito tan fácil. Hablamos de Myers-Briggs el otro día, no sé si vamos a tener el tiempo. Tantas cosas que creo que van a quedar ahí. Pero que yo puedo pensar en la vida que he conocido así, que son muchos, no son la mayoría, pero son muchos, pero que fácilmente se encienden y pelean. Termina mal, eso termina mal generalmente. Sí, así que hay hermanos, el hermano mecha corta, tiene que tener mucho cuidado porque si de repente se mete a pelear, el asunto no va a terminar bien. Varios pasajes, déjame antes de meternos al personaje que vamos a ver, déjame recordar varios pasajes que creo que nos deben ser de referencia. Proverbios capítulo 17, versículo 14 dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Sí. O sea, una vez que comenzás el pleito, ya no hay cómo pararlo. Ajá. Entonces, la clave para que no haya pleito es no comenzarlo. Sí. Entonces, el que se apresura a comenzarlo se está metiendo en un lío terrible, ¿verdad? Por eso dice, deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios capítulo 18, versículo 6 habla de la boca a la hora del pleito. Dice que los labios del necio, traen contienda y su boca los azotes llama, ¿verdad? O sea, va a traer su castigo, va a traer el castigo. Sí, y te doy un pasaje más, realmente dos pasajes más. Proverbios capítulo 3, versículo 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. O sea que si me han hecho agravio, sí puedo pelear. No, aún así hay que pensarlo muy bien.
Porque cuando tú agredes a la otra persona, lo que va a pasar es, va a haber una respuesta, y lo que va a haber es violencia engendra violencia engendra violencia. Te doy un pasaje que creo que una vez estudiamos acá en Reto de Hoy. Si no lo estudiamos, deberíamos estudiarlo algún día, porque es uno de esos proverbios que cuando uno los lee la primera vez, uno dice, ¿y por qué está esto en Proverbios? Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Sí, yo creo que una vez lo mencionamos. Está diciendo, el resultado lógico de una cosa es lo otro. Sí. El que se suena bien fuerte la nariz un montón de veces, Se va a sacar sangre. Se desangra. Sí. Y el que bate la leche un montón de veces va a sacar mantequilla. Y el que provoca la ira va a causar contienda. Mira, yo pensé que ibas a incluir el que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Sí. Porque es el evidente. O sea, viene alguien molesto, entonces yo puedo responderle igual, y ahí se armó el pleito. Sí. O puedo decir, mira, pero ¿y tú no has considerado qué tal cosa? Tranquilo, va. Entonces eso va a bajar las aguas. Que mucho de eso, mucho de no confrontación pudiera ser un problema también. Sí. Lo estudiamos en Josapata hace poquito, y a mí me sorprendió. O sea, el equilibrio, como aprendimos hace unas semanas acá en el Reto de Hoy, La semana pasada. el equilibrio pero tan importante, ¿verdad? Hace 2 semanas realmente. Ahora vamos al pasaje, que vamos a estudiar. Y al personaje. Al personaje. Yo creo que el niño símbolo, para esto que estamos diciendo, ¿verdad? Si podemos decirlo así. Moisés. Sí. Okay. Si va a ser Moisés, entonces decir otro versículo también. El que va y se entremete en pleito ajeno, no me acuerdo, es como que lo mencionamos, es como que agarra al perro por las orejas. Sí, así dice literalmente. El que pasando se mete en pleito ajeno es como quien toma el perro por las orejas. Sí. Y yo creo que ahí, por supuesto, es la idea de que quien se mete a pelear cuando no es su pleito, termina mordido. Y yo he visto esto en la vida un montón de veces, veo que se da más en los jóvenes. Si dos están peleando y uno se ve en desventaja, uno se ve en desventaja clara, hay intuitivamente sentís que tenés que meterte a defender al más débil. Sí. Pero realmente no sabes. Sí. No sabes por qué se están peleando, no sabes si el más débil estaba asaltando o si el otro es el que había ofendido. Sí. Entonces hay que tener mucha sabiduría. Y yo creo que el pasaje que vamos a ver, por eso, si tenemos el tiempo suficiente, revela un problema grande de la naturaleza humana. Esta es la historia de Moisés. Sí. Moisés, todo el mundo conoce la primera parte, o la mayor parte de gente conoce la primera parte. El niño nace en medio de una circunstancia crítica. Están matando a todos los niños, literalmente, y él sobrevive. Yo siempre he pensado que Moisés es un digno representante de nuestra generación que ha crecido en medio del aborto. Ese es un pensamiento nada más que te dejo ahí. Pero Moisés es criado por Faraón, es criado por la hija de Faraón, es criado realmente por su mamá, que es contratada por la hija de Faraón para que lo críe. El libro de Hebreos. Más como la madrina. Sí, es como la nodriza. No, la hija es la nodriza, la hija de Faraón es como la madrina. Sí, sí, ¿verdad? Como madre adoptiva, no sé, madre sustituta. ¿Cuál es? Sí, madre sustituta permanente, ¿verdad? Tiene toda esta cosa tremenda de que Moisés crece en el palacio. O sea, crece en el palacio. Él está en la línea sucesoral ahora de Faraón, y podría haber tenido una posición muy, muy encumbrada. Llega ahí por los 40 años. Él sabe que él es hebreo. A él nunca se le oculta su origen, porque hay un pasaje que a mí me llama la atención que está en el Nuevo Testamento, en el cual literalmente se nos dice que Moisés llegó a pensar, él llegó a creer que el pueblo de Israel sabía que Dios les iba a dar libertad por medio de él. O sea, él se sentía libertado. ¿Tú has leído ese pasaje? No. Es un pasaje bien interesante, déjame buscarlo aquí. Porque, no lo recuerdo así. Dice, déjame ver, estaba en algún lugar en Hechos, la última vez que lo busqué. Y entonces, espérate, pensar. De hecho, tú sabes que Moisés es considerado un tipo de Jesús. En ese sentido, ¿verdad? Cuando él nace, igual que en el tiempo de Jesús, se mata a todos los niños. Y es lo que está pidiendo Faraón. Es un ataque directo de Satanás. Y en medio de toda esta
sale salvo. Ambos se salvan en Egipto. Hay una serie de cosas que ponen como referencia. ¿Cuál es el pasaje? Seguí contando porque aquí estoy buscando tiempo. yo sé. Aquí me siento como que estoy de relleno. No, pero es que creo que es una parte grande de lo que vamos a ver, tiene que ver precisamente con esto, con la creencia de Moisés de que él es... Tú lo que vas a decir que él pensaba que iba a ser un libertador por el lado político, quizás siendo uno desde Egipto, él iba a poder decir, oye, yo voy a ser ahora el embajador de Israel aquí en Egipto, sí, y yo voy a hacer que hagamos aquí la paz. Exactamente. Dice Hechos capítulo 7 que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en las palabras y en las obras. Y dice en Hechos capítulo 7, Hechos 7 es el que es la clave, ¿verdad? Pero Hechos capítulo 7... Si no lo tenés, lo podemos buscar mañana. O sea, sí, fíjate que el tiempo de radio es caro. Sí, qué barbaridad. Pero ya te lo voy a dar. En algún momento va a salir ahí, porque está en Hechos capítulo 7, estoy casi seguro. Muy bueno. Pero lo que dice básicamente es que, qué pena que no lo encontré, pero lo que dice básicamente es que Moisés creía que él iba a ser libertador. Y entonces un día pasa Éxodo capítulo 2. Sí. Éxodo capítulo 2 dice versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió de sus hermanas y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Fíjate que yo tengo que buscar ese otro pasaje porque dale. Yo me conozco. Creo que es Hechos capítulo 11. Sí. Ya todos te están conociendo ahora. Hechos capítulo 11, versículo 24. Ajá. Sí, este es... No es este tampoco. Okay, y entonces... es que creo que es Hebreos capítulo 11, versículo 24. Okay. Pero entonces miró a todas partes, dice. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Sí. O sea, lo que ves es que ahí hay un hombre que está golpeando a un judío, sí, a un hebreo. ¿Siendo él judío? Siendo él hebreo. Y entonces dice, esto no es justo. Y yo me considero liberador. Sí. Yo soy el libertador de estos. Entonces, I'm Batman. Yo pensé que era Denzel Washington. Sí, no, pero entonces en ese momentito dice, yo tengo que hacer algo. Y toma las cartas, toma el pleito en sus manos. Toma la ley en sus manos. Sí. Y entonces se enoja, pero se enoja. Yo estoy seguro que cuando él trata de separar a los dos, no quería matarlo. Él no quería matarlo. Probablemente. Sí, por lo menos hay una evidencia. Lo que sí hay una evidencia es que lo mató. Sí. Lo termina matando. Entonces uno dice, qué cosa más tremenda. Y dicho sea de paso, tú sabes que es una posición que es muy, muy, muy... Yo sabía que Hechos 7:25, yo no podía irme con eso. Dice, al ver uno que era 24, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Qué tremendo, no me acordaba de ese pasaje, porque ya lo conocía. Él creía, yo soy el que Dios va a ocupar. Sí, yo soy el policía de Dios en esta circunstancia. Parte de Dios. Sí, yo soy el enviado de Dios, yo soy la persona que va a poner las cosas como deben ser. Yo me creo mayor que los demás, entonces ahí veo una injusticia, me voy a meter. Ok, aquí una cosa, porque hay una parte de esto que es bueno y es correcto. Hay una parte buena. Cuando uno ve una injusticia, uno es correcto meterse a tratar de ayudar. Lo que no es correcto es ser uno el justiciero. ¿Tú sabes? Esa es la palabra correcta, por eso te dije I'm Batman. Justiciero y vengador son dos palabras muy populares en el cine. Sí. Nosotros vemos los Avengers, los Vengadores, y vemos el justiciero. Sí. Porque la Liga de la Justicia. Es la Liga de la Justicia, porque nos encanta el papel de decir, aquí hay uno débil y aquí hay un malo, entonces yo voy a meter en medio. Una parte de esto es correcta. Lo que no es correcto es decir, ok, yo voy a tomar. Cuando Dios dice, claro, mía es la venganza, yo pagaré. Defender al más débil es correcto. Es correcto. Pero tomar este papel es incorrecto. Eso es actuar lo que estamos viendo, apresurada y locamente. Pero es apresurarse a tomar un papel que no te toca. De justiciero. El papel de justiciero o el papel de vengador. Y eso nunca termina bien. No. Esa es, ahora déjame ponerlo en términos de nosotros. Ese es el hijo que ve que su padre está haciendo algo
algo malo contra su madre y trata de defenderla. Buenísimo. Súper bien. Buenísimo. Pero entonces viene y ataca al papá. Sí, súper mal. Y lo golpea y hace, o sea, y lo manda al hospital, lo que sea. Eso no está correcto. Ese hijo debe ir a la cárcel. Sí. Aunque él podría haber evitado que golpearan a la mamá, digamos, un caso terrible, sin terminar en la cárcel. Sí. Entonces, el apresurarse a tomar el papel que no le correspondía es terrible. Sí. Es terrible. Ese es el empleado que ve que su jefe está abusando, y no necesariamente de un abuso físico, pero está abusando del trabajo que le carga a otra persona. Sí. Entonces dice, yo voy a hablar con el jefe. Eso está muy bueno. Sí. Pero si de repente viene a tratar de poner al jefe en su lugar, sí, ¿verdad? Entonces lo que va a terminar... O le saque el aire de las llantas. Ey, contame cómo se llamaba. No, pero sí, o hace algo incorrecto contra el jefe. Ey, ese termina mal. En la misma casa, yo pensé que ese es el ejemplo que iba a poner. Cuando un hijo más grande está molestando al más pequeño o viceversa, hay un momento que uno tiene que parar e impartir justicia, pero no es la justicia propia, sí, es la justicia de parte de Dios. Sí. Está hecho sobre los términos que Dios ha dado, y aún esa es la defensa de uno, ¿verdad? Y mantener el equilibrio es lo difícil. Por eso el pasaje de Proverbios que citaste creo que es muy importante. Que el que pasando se mete en un pleito ajeno, sí, es como el que toma el perro por las orejas. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien toma el perro por las orejas? Sí, que te muerde. Sí, claro. Es mala cosa. Claro, y entonces el refrán popular de que uno por persignarse se aruña. ¿Sí? Es cierto, sí, pero es cierto. Es apresurarte, una vez más, es no pensar cómo actuar en una circunstancia como esta. A mí me encanta, algo que me encanta de Noche de Viernes, fíjate, Noche de Viernes en Villanueva es que tenemos al final un segmento de preguntas y preguntas-respuestas. Algunas de estas preguntas tienen que ver con lo que se ha predicado ese día en particular, con algún punto que se trató que no quedó totalmente claro. Pero muchas preguntas, si tú te das cuenta, tienen que ver con algunos le llamarían ética situacional. Sí. O sea, yo tengo una circunstancia aquí, no hay cómo actuar, cómo resolverla. Y pienso que eso es muy bueno, yo he descubierto cuál es el problema, entiendo quién es la crisis, entiendo quién es el agresor, entiendo cómo es el agredido, he entendido perfectamente la dinámica entre ellos dos. Yo tengo que hacer algo, pero quisiera pensar qué es lo que voy a hacer. Sí. Eso es clave. Correcto. Eso es clave. Casi que yo voy a pensar qué es lo que debo hacer. Sí. Porque otra vez, casi todo está ya dado por Dios, cómo debemos hacerlo. A veces sabiduría sabe entender qué hacer exactamente, pero entender que Dios es el que nos ha dejado en su palabra qué es lo que debemos hacer. Sí, de acuerdísimo. Entonces, en ese proceso, yo pienso en algunas personas que nunca preguntan, Ajá, porque nunca lo piensan, solamente actúan. Sí. Y lo que tienes es más conflicto. Cuando uno participa de un conflicto sin pensarlo, siempre eso termina mal, Y yo creo que es necesario, y quizás para quienes nos están escuchando, a veces es necesario dar un paso hacia atrás, sí, y a no ser que sea algo de vida o muerte, ¿verdad? Que quizás habría que meterse para decir, voy a recibir la bala, no sé, ojalá que no, pero a no ser que sea algo de vida o muerte, es quizás retirar a la persona que está siendo agredida, pensar cómo funciona la cosa, o retirarme yo si yo soy el que estoy siendo agredido y pensar cómo funciona la cosa. Y una vez que lo he considerado muy bien, entonces hacer algo. Creo que no hacer absolutamente nada es malísimo, es malísimo. Pero hacer algo sin pensarlo es terrible. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es comprender que la impulsividad cuando se trata de conflictos es algo que tenemos que evitar a toda costa, porque siempre termina mal, siempre termina mal, que la Biblia nos enseña de manera repetida que no somos los justicieros, no somos los vengadores, no somos tampoco las personas que debemos agredir a otras personas, sino que lo que tenemos que hacer es considerar bien cómo está cada circunstancia, como tú dijiste hace un rato, ir a la Biblia, encontrar cuál es la solución de Dios para ese problema y entonces actuar, pero pelear sin pensar es terrible. Mala idea. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, hay un solo vengador. Es el Señor, es Dios Todopoderoso. Y a nosotros nos toca simplemente defender al que es más débil, al que está en una posición de desventaja, pero no atacar a la otra persona. Lo mejor es no pelear. Sí. Esa es la mera verdad.
pero si alguna vez te toca intervenir en una circunstancia en la cual hay una diferencia de opiniones que se vuelve fuerte, hay que pensar antes de hacer absolutamente nada. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.